¿Cuántos han considerado en alguna oportunidad acerca de la importancia de la fe? Pues la Biblia habla de que somos salvos no por obras, ¿verdad? Sino por nuestra fe en Dios y por la gracia, por medio de la fe. Y los discípulos que andaban con el Señor también se daban cuenta de que Jesús hacía milagros y hacía diferentes cosas por fe. Y vamos a hablar hoy de la fe. Y hallamos en Lucas capítulo 17, versículo 5 y 6, estas palabras. Lucas capítulo 17, 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte, sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Gloria al Señor. Amén. El título del mensaje es: Señor, aumentanos la fe. Amén. Gloria al Señor. Y vamos entonces a considerar las cosas que la Biblia dice que a nosotros nos puede fortalecer en fe y hacer que crezcamos en esto que es tan importante relativo a lo que Dios tiene para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu poder, Señor, tu obra a través de tu palabra en esta tarde. Pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno presente, Señor, y haga que nosotros entremos más estrechamente en comunión contigo y en la fe que salva, Señor, a nosotros para que experimentemos las cosas que tú tienes para los tuyos. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primeramente podríamos mirar en San Mateo capítulo 13 y los versículos 31 en adelante, 31 y 32, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Jesucristo mismo, cuando habló del grano de mostaza, habló de él como es en cuanto a toda la palabra de Dios. Es una cosa específicamente hablando de lo que es pequeño, lo que es tal vez hasta el punto de no parecer tener importancia. Entonces él la usó así. Tiene carácter, pero tiene así carácter proverbial, el grano de mostaza. Cuando hablaba de un grano de mostaza, hablaba de algo que era pequeño hasta el punto de ser proverbialmente pequeño. Y el Talmud, que es
hizo récord del pensamiento de los rabinos judíos. Y el Talmud, y eso existía, esas enseñanzas existían en el tiempo de Jesucristo también. Y según el Talmud, una contaminación relacionada con el flujo mensual de las mujeres, eso tenía una cosa, era importante para la gente en aquel entonces, y ellos decían que una mujer cuando estaba en ese tiempo, ella contaminaba cualquier cosa que utilizaba. Si se sentaba en una silla, uno no podía sentar en esa silla porque era contaminada según ellos. O en una cama no se podía acostar en la misma cama tampoco, y cosas por el estilo. Y entonces los rabinos ahí en el Talmud decían que las mujeres se extendía esas dificultades que experimentaban las mujeres sobre este asunto. Entonces ellos decían que cuando su tiempo terminaba, pero si tenía una mancha del tamaño de un grano de mostaza, esto se extendía por más tiempo, esta situación. Una muestra tan pequeña como un grano de mostaza. Una cosa proverbialmente pequeña, pero según ellos condenaba. ¿Ves cómo Jesucristo cambia el énfasis de lo que condena, aunque pequeña, como decían los rabinos, a lo que, aunque pequeña, echaba mano del poder de Dios? Porque Jesucristo, cuando decía acerca del grano de mostaza, decía, si tú tienes fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar, y te obedecería. Jesús cambió completamente lo que era el sentido de esta expresión. Cambió para que entendiéramos que Dios no está ahí no puso el énfasis en que Dios estuviera ahí para castigarnos si no cumplimos, sino que si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza tan pequeña como esta, podríamos y echar mano del poder de Dios, echar mano de lo que era todo lo que Dios podía hacer para nosotros. Y no es la pequeñez de nuestra fe entonces que controla, sino el grandísimo poder de Dios, al cual echamos mano por la fe. Y hemos de entender esto cuando nosotros pedimos cosas de Dios, cuando nosotros pensamos en Dios, que no depende de nosotros esencialmente. El poder de estas cosas depende de Dios y su poder de cumplir todo lo que Él ha querido que nosotros hagamos, todo lo que nosotros le pedimos en el nombre de Jesús. Tengamos en consideración la extensión de la creación de Dios. Aquí hace un poco publicaron unas fotos
que sacó algunos de los telescopios del espacio, y entonces mostraba no solamente las estrellas y las constelaciones y las cosas que nosotros vemos cuando vemos el cielo, sino que mostraba un sinfín de estrellas más allá, un sinfín de estrellas y de constelaciones y galaxias y huecos negros, todas las cosas que nosotros vemos en una manera limitada con los ojos o con los telescopios que tenemos, sino que nos mostraba que esto se extiende en una extensión tremendamente largo, tremendamente grande y tremendamente lo que en comparación con lo que nosotros conocemos. Y de toda la creación nos ha señalado a nosotros como amados por Él. Por ejemplo, lo que dice en 1 de Juan, capítulo 3, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, el Dios que hizo todo este universo que nosotros vemos una parte, un poco, y aún con nuestros mejores telescopios vemos solamente un poco de este universo en que vivimos, nos puede hacer sentir muy pequeños, un grano de mostaza podríamos decir, ¿verdad? Si usamos esta expresión, en medio de este universo tan extenso. Pero la palabra de Dios que Él nos ha dado nos dice que somos amados por Él, somos llamados hijos del Creador de todas estas cosas, hijos de Dios. Y entonces también habremos para hablar y pensar en que pertenecemos a Dios y somos especiales a sus ojos, tengamos en cuenta el sacrificio hecho por nosotros, como nos dice en Romanos capítulo 8 y el versículo 32, que nos dice: Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si estamos pensando qué es que Dios puede hacer por nosotros, qué es que Dios quiere, con que Dios quiere bendecirnos, ahí Pablo lo dice, todas las cosas, nos dice, porque la constancia de esto es de que el Hijo de Dios vino y se entregó por nosotros en la cruz para darnos todas las cosas que tienen que ver con Dios, todas las cosas que Dios provee para nosotros. Primeramente, la redención, ¿verdad? Porque
si no habría habido redención de nosotros de lo que es lo que cayó sobre Adán cuando él pecó. Dios le dijo, seguramente tú morirás. Y eso fue sobre toda la humanidad. Pero Cristo vino para deshacer lo que era esa maldición, para que nosotros en Cristo tuviéramos bendición, tuviéramos acceso a todas las buenas cosas que Dios tiene para los suyos. Podemos decir gracias a Dios, podemos decir, Dios, tú eres bueno, aleluya. Aprendamos, hermanos, a recordar que Dios nos ama y por eso hay que alabarle, y nos ha formado esta redención que ideó para nosotros para darnos vida y vida eterna. Vamos a considerar ahora lo que es el sacrificio, el grano de mostaza sembrado, que habla de esto en Lucas capítulo 13, 18 y 19. Porque dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Gloria a Dios. Vemos que las cosas que puede ser que sean tan pequeñas que no nos parecen importantes, de todas maneras de ellas, Dios puede obrar para nosotros su salvación plenamente y con bendiciones, como Cristo habló del poder de fe como un grano de mostaza. Aquí Él habla del reino de Dios, es como un grano de mostaza. Puede ser que en ciertos momentos puede ser que parezca sin importancia, pequeña, pero está en él un principio que es un principio de vida. Toda semilla tiene principios de vida. Y entonces estas cosas nos muestran que en Él hay poder, y como dice el Señor, que como la semilla de mostaza nace y se desarrolla y hace árbol y da para las aves del cielo, y entonces también para nosotros lo que vemos pequeño no necesariamente queda pequeño si es que tiene este principio de vida de parte de Dios en él. Comparando con el universo, como hemos hablado, el ser humano es muy pequeño, ¿no? A algunas personas, al mirar esas fotos que sacaban de las estrellas y las galaxias y las constelaciones y eso más allá de lo que vemos, empezaron a decir, bueno, el ser humano es tan pequeño en esto que ¿qué podría importar? Pero
Y entonces podemos pensar, bueno, en cierto sentido, en lo que es todo este universo en que Dios nos ha puesto, somos una parte muy pequeña de todo esto, pero Dios nos ha amado y Dios nos ha redimido. Y Dios entonces esto muestra, hermanos, hermano mío, hermana mía, de que Dios tiene un propósito con nosotros. Gloria a Dios. Piensen, ¿cuál sería el propósito que Dios tiene para tu vida? La palabra de Dios nos abre el entendimiento a estas cosas y entonces podemos empezar a figurar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esto nos ha empezado a revelar en su palabra. Pues Dios nos ha amado y nos ha redimido con su amor, su gran amor. Su amor hacia la humanidad. La humanidad es especial porque Dios, el Dios del universo, envió a su Hijo, envió a Jesucristo para que por medio de Él nosotros fuéramos reubicados en su amor y en su buena voluntad. Ubicados en Él para siempre, para vivir con Él por siempre. Con amor entonces, y por amor, nos ha buscado, y con propósito conforme a su voluntad. ¿Has pensado qué propósito tiene Dios para conmigo? Puede ser que has sentido muy, muy pequeño. Has sentido una parte muy, muy mínima de toda esta creación y aún dentro de la iglesia o lo que sea. Pero Dios nos ha amado y nos ha redimido con propósito. Y el propósito de Él es revelado en su palabra. El propósito de Él es revelado en una manera que nosotros podemos entenderla y ponerla pues en práctica para tener mayor comunión con nuestro Padre que está en los cielos. Somos pues nosotros como un grano de mostaza, pero como el grano de mostaza somos plantados al ser unidos con Cristo en su muerte. Es a través de la muerte de Jesucristo, a la crucifixión de Él, la de que Él murió llevando nuestros pecados, que nosotros somos plantados juntamente con Él, para que seamos levantados a nueva vida, para que seamos levantados y hechos parte de lo que es el plan de Dios, por esas cosas entramos en una nueva vida por el poder de Dios. ¿Qué Dios tiene para ti? ¿Qué Dios a qué Dios te está llamando? Dios no envió a su Hijo sin propósito, sino para que por medio de Él nosotros fuéramos trasladados a la muerte,
a una nueva vida en Cristo. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es? ¿Qué es? Y nosotros podemos ver que Él quiere a su pueblo y quiere que entremos en esta nueva vida que tenemos en Él. Y habiendo sido plantados juntamente con Cristo en su muerte, entramos pues en la vida nueva por el poder de Dios. Gloria a Él. Aleluya. Dios tiene algo para ti, algo muy específico. Si no habría querido a ti y tenido a ti en mente, no habría tenido que enviar al Salvador, no habría tenido que proveer lo que es esta redención. Pero amándonos y teniendo propósito con nosotros, lo envió. ¿Cuánto quisieran que Dios le diera mayor revelación de lo que sea su voluntad en tu vida? Amén. Gloria a Dios. Él está obrando en esto hoy. Está obrando en los corazones y está mostrándonos pues que nosotros, aunque pequeños, aunque somos un grupo pequeño, somos pequeños en cada uno de nosotros, pero esto no es lo que importa. Lo que importa es que estamos en esto por el poder de Dios, por el plan de Dios y con el propósito de Dios. Aleluya. Que levante pues aquí Dios a personas que lleven su evangelio a otros y que también glorifiquen su nombre. Cristo dijo, cuando le preguntaron cómo debemos de orar, la primera cosa que dijo el Señor es santificado sea tu nombre. Podemos servir en eso también, que Dios nos santifique en una manera que nuestras vidas tengan este impacto en lo que es que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, aleluya. Pedimos, Señor, que tú nos has llamado, pues, y nos has buscado con Cristo, que vino y nos buscó como oveja perdida, Señor, para que nosotros seamos para ti, para tu gloria en nuestras vidas. Pedimos que tú bendigas a cada uno, Padre, que nos dé revelación en el nombre de Jesucristo acerca de los propósitos tuyos con nosotros. Gracias, Señor, te damos. Bendito sea. Obra, Señor, en los tuyos hoy. Obra en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias te damos. Gloria a Dios. Aleluya. Glorificado sea Dios. Amén.